de su cuerpo, sino sus gargantas. Bueno, Dios será con cada uno de ellos. Amén. Pero ya todo lo hicieron, hermano. Hoy gócense en el Señor, disfrute que todo lo que han preparado, ya Dios ponga su gracia sobre ese trabajo. Amén. Meditaba qué pasa si el Señor viniera ahora, en este instante. Ahí quedaría todo trabajo, hermano querido. Ahí quedaría el concierto, hasta ahí quedaría la campaña, ahí quedaría la sesión y tantos otros programas que tenemos. Meditaba esto en esta hora porque muchos han quedado en sus hogares con el fin de poder estar mejor para más rato. Yo no quiero cuestionar ni juzgar a nadie, porque somos humanos, hoy estamos y mañana quizás no tan bien, porque solamente dependemos de la gracia del Señor. Amén. Pero sinceramente creo que vamos a aprender muchas cosas de todo lo que ha pasado este último tiempo. Y una de ellas yo creo que si los planes están, los programas no cambiarlos, porque a aquellos que les gusta cantar se preparan mucho y a aquellos que nos gusta predicar también esperamos estos días. Yo hubiera preferido predicar toda la semana al aire libre, hermano, si se cambiaron los planes de esta forma. Pero bueno, Dios nos dará tiempo, porque nosotros que pertenecemos al evangelismo, nosotros entendemos que los tiempos buenos son estos, cuando no llueve me refiero, y donde uno puede ocupar el día para salir a predicar, hermano. La iglesia se esconde de alguna forma en el tiempo de invierno, ¿no es cierto? Y solamente nos alimentamos nosotros como iglesia. Así que Dios nos ayude a poder tener esta pasión y estas ganas de hacerlo. Entiendo, todos el Señor nos ha llamado por alguna otra razón en el cuerpo de Cristo y somos todos muy importantes en esto. Amén. Si trabajamos todos unánime, sin duda el cuerpo andará bien. Así que con la ayuda del Señor estamos aquí, un poquito luchados, como yo les digo, en ese sentido. Pensando en el tiempo, yo quiero ser muy sincero, pero sin duda si Dios ha puesto esta palabra en los labios o en el corazón mío es por algo, y yo creo que es para ti, amado hermano, en el Señor. Estamos terminando el año y sin duda han pasado muchas cosas en lo más probable en su familia, en nuestras vidas, y muchas veces queremos que terminar el año como lo planificamos en el comienzo, pero llegamos a fin de año y muchas veces no llegamos a los proyectados, a las metas que nos hemos programado. Pero iría esta palabra a mi corazón, hermano, y trataba de indagar, y conozco un poco de Jeremías. Muchos saben cómo este profeta llamado, o no sé si mal llamado, pero de acuerdo a la experiencia que Jeremías tuvo en aquel entonces, 40 años, anunciando la palabra del Señor, de alguna forma se da a conocer como el profeta lloró. Y a la verdad, cuando conocemos, buscamos o leemos la historia de Jeremías, amado hermano, yo creo que es poco el nombre a este varón, por las circunstancias que tuvo que vivir, por la experiencia que tuve que experimentar. Y qué maravilloso de alguna forma, amado hermano, porque todos nosotros nos sentimos identificados con algunos personajes bíblicos. Y meditaba en tantos personajes bíblicos, por ejemplo a Moisés, cuando Moisés fue llamado, Moisés dijo: yo soy tardo para hablar. Algunos dicen teólogos que era tartamudo, otros decían que lo más probable era así porque había sido criado bajo grandes personas en aquel entonces, así que tenía un buen conocimiento o bajo conocimiento en lenguaje, en estudio en aquel entonces, porque recuerden que él creció no como había nacido, sino como de alguna forma estaba en el plan de Dios, ¿no es cierto? Así que lo más probable era de alguna forma, quizás tenía problemas de hablar, pero Dios, que soluciona todos los problemas y que tiene siempre todo planificado, le dice Moisés: eso no es impedimento para mí, pondré a alguien que hable por ti, y habrá y dirá todas las cosas que ha de decir. Amén. Así que Dios siempre tiene algo preparado para nuestras vidas. Pero meditaba de alguna forma cómo Moisés de alguna forma nos enseña en su vida de dónde él era, y no se olvidó nunca de dónde era, ¿no es cierto? Y valoró de dónde era, y no menospreció de dónde venía su sangre, ¿cómo se puede decir? Su sanguíneo, su sangre, su vida, lo que realmente venía como hombre aquí en la tierra, no donde él había crecido o en el lugar que había conocido después. Así que nos enseña la palabra del Señor a través de Moisés muchas cosas, y una de ellas no olvidar de dónde realmente somos. Meditaba, por ejemplo, Jesucristo, el amor, la misericordia del Señor. Un hombre que de alguna forma nos enseñó a traspasar las bondades de Dios a través de él, de ser humilde, de amar a aquel que es menospreciado, hermano. Con Jeremías
Cuando comenzamos a leer la historia de Jeremías, dice así: vino pues palabra de Jehová diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Capítulo 1, versículo 4. Qué maravilloso llamado del Señor a Jeremías. Dice la palabra, la historia, que Jeremías era muy joven en aquel momento cuando el Señor se presentó ante él, alrededor de 17 años. Pero la historia nos dice que Jeremías venía de un linaje especial, o de una familia especial. Jeremías venía de una familia que eran profetas en aquel momento. El reino de Dios, o sea, el pueblo en aquel entonces, el reinado, había sido dividido, ¿no es cierto?, en dos extremos, como se conoce bíblicamente, el reinado del norte y el reinado del sur, con sus tribus. Y en el reinado del sur, que donde estaba Judá, ahí estaba el profeta Jeremías en aquel entonces. Amén, sí, Señor. Dios se presenta a Jeremías y le da estas indicaciones. Y meditaba y quería escuchar, hermano, que de verdad no tenía nada programado con él, pero sentía de alguna forma cantar esta alabanza porque estaba en mi corazón. Los que hemos sido cambiados por misericordia del Señor, ya no somos el mismo, o no, ya no somos los mismos. Así es, Señor. Ya no somos los mismos. Amén. Pero entiendo que hay muchos que no quieren de alguna forma ser transformados a la voluntad de Dios. No quieren de alguna forma y están luchando con este cambio radical que debe ser un cambio en nuestras vidas. Cuando el Señor nos escoge, nos llama, a los que hemos sido llamados, a los que hemos sido escogidos, hay en nuestras vidas un cambio rotundo en nuestras vidas, hermanos queridos. Y debe haber un cambio, debe haber un convertimiento en nuestras vidas. Así que te guste o no, espero en el Señor que el día mañana o por el tiempo te apropies de esta alabanza que acabamos de cantar. Ya no somos los mismos. Sí, Señor, amén. Deja de luchar con el Señor. Acepta esta realidad. Dios te escogió antes, dice la palabra. Así es, Señor. Con un propósito hermoso en esta vida. Pero tú estás pensando en que la familia que naciste, en el tiempo que naciste, en el lugar que naciste, no te agrada ni te gusta. He escuchado tantas veces decir, ¿cómo me hubiera gustado crecer en tal familia? ¿Cómo me gustaría tener esta familia? ¿Has vivido estas experiencias? Pero me tocó lo que me tocó. Y nosotros debemos ser agradecidos de dónde hemos venido. Amén, gloria a Dios. Porque antes que nos formasen, en el vientre de nuestra madre, había alguien que ya nos conocía. Aleluya. Oiga, ni el padre, ni el médico, ni toda la tecnología que ahora hay para poder ver al bebé en el vientre de la madre, ¿no es cierto? Para saber, porque cuando uno va con nuestras esposas, cuando están embarazadas, en estos tiempos uno ya puede ver a nuestros hijos dentro de su vientre. Y cuando la tecnología tan avanzada que hay, muchas veces sale incluso muy clarito, ¿no es cierto?, la figura de nuestro hijo, y ya uno se imagina cómo es nuestro hijo o nuestra hija. Bueno, a mí me tocó puro varón, así que hablo de hijos. Amén. Tengo dos sobrinas que las tratamos como hijas, que son maravillosas. Amén, gloria a Dios. Pero Dios, que hizo todas las cosas maravillosas, Él ya nos conoció y había conocido a Jeremías. Nosotros nos encanta que escuchar esa palabra, de poder de alguna forma sentirnos identificados de la presencia de Dios. O sea, ¿y qué más, hermano? Qué maravilloso de poder sentirnos que hay un Dios que nos vio. Amén. Antes que nuestros padres se juntaran. Amén, gloria a Dios. Y que ya tenía planificado un futuro para nuestras vidas. Aleluya. Dice, antes que nos formásemos, ya nos había conocido. Y antes que naciese, ya nos había santificado. Antes que ya, o sea, cuando ya nacimos, Dios nos empezó a separar. Ya estábamos separados para un propósito diferente. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, hermano. Amén. Ahora que estamos parados en este lugar, creo que Dios me permitió nacer en el lugar donde nací, en el lugar, las circunstancias de mi familia y tantas cosas, para estar hoy en este lugar y poder hablar de la grandeza, de la misericordia del Señor. Amén. Y que Dios hace como Él quiere, no como nosotros queremos o como deseamos muchas veces. Y dice Jeremías, ay, dije Señor,
Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Bueno, tenía 17 años, dice los historiadores, lo más probable, que no tenía la experiencia para el desafío que Dios le estaba ya entregando. Pero si nosotros pudiéramos de alguna forma entender de dónde había nacido, él tenía de alguna forma ya la experiencia de vida, porque sus padres eran profetas, dice la historia. O sea, él entendía de alguna forma ya el concepto de la presencia de Dios, de la voz de Dios, de las órdenes de Dios y de lo que cuando Dios hablaba, las cosas sucedían. Amén. Amén. Es como nuestros hijos que han crecido en la cuna cristiana evangélica. Ellos, sin duda, todavía tienen que tener, muchos de ellos, la experiencia de tener ese encuentro con la presencia de Dios. Amén. Todos nuestros hijos, en todo momento, en algún momento de la vida, ellos tienen que tener ese encuentro con el Señor. Ese encuentro personal que le llamamos. Pero mientras tanto, ellos van creciendo con alabanza, con oración, con palabras, con Amén. versículos, con historias bíblicas. Amén. Y eso le va quedando en sus vidas y van de alguna forma haciéndose parte de eso. Amén. Amén. Pero cuando llega el momento que ellos se encuentran con la presencia de Dios, las cosas cambian. Amén. Todos nosotros hemos sido llamados para poder de alguna forma llevar la voluntad de Dios. Quiera o no quiera, hermanos queridos. Es por eso que muchos de nosotros cuando vivimos ahora la experiencia en los caminos del Señor, muchas veces nos sentimos decepcionados, nos sentimos cansados o incomprendidos, muchas veces burlados por la sociedad, incluso por nuestros seres queridos, nuestra familia. Es increíble, pero muchas veces la lucha viene, dice la palabra, por los más cercanos, por nuestro entorno, nuestros hermanos, nuestra familia. Cuando la presencia de Dios no está en ellos, entonces no tienen el mismo pensamiento, no tienen la misma visión, no tienen la misma esperanza y menos la fe que tenemos nosotros. Amén. Como dijo alguien, si no está eso en ellos, es difícil de poder llevar una conversación, porque no podemos hablar de lo mismo. Yo no puedo hablar del doble sentido que ellos hablan, ni el pensamiento ni la maldad que ellos tienen, ni ellos pueden hablar de la santidad o de la perfección que buscamos nosotros en los caminos del Señor, porque no han conocido al autor de la vida y menos de la presencia de Dios. Así que el caminar bajo la voluntad de Dios es una experiencia hermosa, hermanos queridos, pero difícil, que a través de Jeremías no podemos experimentar. Amén. Muchas veces nosotros nos quedamos con estos versículos tan amados, tan maravillosos de Jeremías, por ejemplo, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Gracias a Dios, amén. Este es mi versículo propio. Gracias. Y el día que yo me muera, ojalá me lo pongan en la lápida allí. Gloria a Dios. Porque el día que Dios vino a mi presencia, a mi vida, cuando Él me buscó y me encontró, porque yo pensaba que yo iba donde Él. Yo pensaba que yo era el que había ido donde no, Él ya había venido a buscarme. Gloria a Dios. Y cuando me vino y me buscó y me dijo estas palabras, Gloria a Dios. hace mucho tiempo te había amado y te había prolongado mi misericordia. Las cosas que el mundo se había encargado de yo no poder ver la misericordia del Señor. Lo que pasa es que el mundo se había encargado de yo no poder ver que Dios ya tenía preparado algo para mí. Gloria a Dios, amén. El mundo se había encargado de poder ocultar las bendiciones de Dios sobre mi vida. El mundo se había encargado de poder no disfrutar de las cosas celestiales y estar engañado allí en la oscuridad, en el mundo, como dice la palabra. Ciego estaba, pero más vino la luz a mi vida. Aleluya. Y como dice la palabra, ya no andamos en la oscuridad, sino andamos en luz. Aleluya. Porque amén. Jesús es luz. Y Él vino a morar a través de la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y ahora ya no andamos en la oscuridad, gracias a la misericordia del Señor. Gracias, Jesús. Qué maravilloso, hermanos. No sé si ustedes saben la historia de Jeremías, pero Jeremías fue escogido para poder llevar a anunciar la palabra del Señor sobre el pueblo de Judá, sobre aquel entonces. Estaba dividido y estaba en el reino del sur. Y Jehová, cuando mire, si nosotros leyéramos solamente el 1, en el versículo 11 que dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra
para ponerla por obra. Luego que Dios se presentó Jehová hacia Jeremías y le dijo, no digas que seas niño. Porque a todo lo que envíes irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Pero más adelante le dice, ya ahora, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías dice que ve un almendro. Y en el contexto histórico se dice que el Señor estaba diciendo, ¿qué ves en el almendro? Veía frutos, porque era el tiempo de los frutos. Entonces el Señor le dice, es el tiempo de poder anunciar la palabra del Señor. Aleluya. Ahora es el tiempo para llevar el mensaje de Dios. Y yo pregunto a la iglesia, ¿estamos en los tiempos para predicar, hermano? Los tiempos están difíciles, el mundo se está olvidando de Dios, el mundo está haciendo las cosas a su parecer. Meditaban lo que decía alguien por aquí y lo llevaban en el contexto cómo estamos viviendo como nuestro país. Porque es muy parecido a lo que estaba viviendo el pueblo de Judá en aquel entonces. Un pueblo que había conocido, había experimentado la presencia de Dios. Sus padres habían salido de Egipto hacia el camino de la tierra donde fluía leche y miel. Pero por un desierto desconocido donde no había ni un alma, dice la historia bíblica. Pero sus padres experimentaron allí la presencia de Dios y no se olvidaron de alguna forma de las cosas que Dios les había dado, pero la nueva generación se había olvidado de lo que el Señor había hecho en aquel entonces. Y ya estaban haciendo lo que mejor a ellos les parecía. Tanto así dice la palabra que afuera del templo hacían holocausto, hacían sacrificio de niños a dioses ajenos. Imagínense, hermanos, las costumbres que tenía el pueblo de Dios en aquel entonces. Se estaban olvidando de la grandeza de Dios, de la santidad, de la pureza, de buscar los caminos que corresponden. Entonces Dios levanta a Jeremías y le dice, tú es el tiempo de anunciar la palabra. Y más adelante le dice, ¿y ahora qué ves? Jeremías dice que ve una olla convirtiéndose del norte. Y esa olla era nada más un plan divino de Dios, que usaría a Babilonia como su siervo para poder destruir o llevar a cautiverio, ¿no es cierto?, a Judá, a su pueblo, hacia la ciudad de Babilonia, al lugar de Babilonia. ¿Es justo Dios? Por supuesto que es justo Dios. Amén, amén. Usó a Jeremías para anunciar el mensaje y para que la gente de alguna forma entrara en sí, para que la gente de aquel entonces de alguna forma se sintiera en la condición que estuvieran y pidieran perdón a Dios y pudieran remendar sus caminos. Pero todos sabemos qué hizo el pueblo de aquel entonces. Se burlaban de este profeta, se burlaban y no aceptaban la verdad de Dios. Dios le estaba diciendo, si no se arrepienten vendrán al norte y los llevarán al cautiverio. Ellos nunca pensaron que eso sucedería, porque hasta ahí habían visto la mano de Dios. Estaban acostumbrados de que Dios de alguna forma había sido misericordioso y les sacaba en victoria, los bendecía. A veces me pongo a pensar y siempre pienso y digo esto, Señor, ayúdanos a no caer en una rutina ante tu presencia. Amén. Rompe esta rutina que tenemos, Señor. O por lo menos eso lo que yo vivo así personalmente ante el Señor. Le digo, Señor, permíteme que no mi vida cotidiana sea una rutina ante tu presencia. Yo quiero disfrutar, quiero experimentar más. Amén, amén. Porque cuando nosotros nos acostumbramos a vivir una rutina, hermano, lo vamos a estancar. Y tú no lo vas a notar, pero el mundo sí lo va a notar. La iglesia lo va a notar. El Señor sin duda lo va a notar. Amén. Lo único que no lo van a notar son los que están pasando el proceso. ¿Qué creen lo que sucedió? El pueblo no oyó las palabras de Jeremías. Pobre Jeremías, dice la palabra y la historia, que le anunciaba la verdad, se ponía fuera del templo, le decía, vuélvanse, porque el pueblo oía el templo, pero sus caminos, sus pensamientos, sus acciones eran todo lo contrario a la palabra. Y él se colocaba fuera del templo de aquel entonces y le decía, están equivocados, arrepiéntanse. Amén. Es que lo que pasa no es solamente venir a la iglesia, hermano querido. Aleluya. No es solamente ser parte de una familia cristiana evangélica. Nosotros tenemos que tener un encuentro personal con el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Y de nuestras faltas. Y de ponernos a cuenta con el Señor. Qué maravilloso, como dice Jeremías, capítulo 15, versículo 19.
dijo aquel entonces para el pueblo, pero hagamos lo propio en nuestro tiempo, en nuestra vida. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y levantaré de mí, y te levantaré, y delante de mí estarás. Y si te sacares lo precioso de lo vil, será como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amados hermanos, yo no sé, pero cuando nosotros predicamos del Evangelio, a veces nos olvidamos de decir que debemos convertirnos. Que Dios sí tiene un regalo maravilloso que es la vida eterna. Que es un pasaje que ya está pagado y es gratuito para aquellos que creen en Él. Amén. Como dice la palabra del libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, si no me equivoco. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Amén. Si nosotros hiciéramos ese compromiso ante la presencia del Señor, pero genuino, y creyéramos y fuéramos convencidos a través de la presencia de Dios, entonces nosotros recibiríamos este pasaje de la eternidad ante la presencia de Dios. Pero mientras tanto debemos convertirnos. Amén. Debe haber un convertimiento genuino ante la presencia de Dios. Sí, Señor. A Jeremías dijo, conviértete, que no te conviertas a ellos, si no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Así es, Señor. Amén. Hay un trabajo de parte de nosotros, el de poder buscar agradarle al Señor, no para ser salvo, sino también hay de alguna forma un fruto, que es el fruto del convertimiento ante la presencia de Dios. Amén. Así que debemos dar frutos. Pero Jeremías era justo, dice la historia, y obediente a la palabra del Señor, aunque no tenía buenos resultados, porque cada vez que anunciaba el mensaje de Dios, dice la palabra de la historia, que se burlaban de él, lo llevaron preso en un momento. ¡Qué injusticia para él! Luego lo sacaron, le pusieron cepo. Tú también tuve la experiencia de estar en un pozo allí, castigado simplemente por hacer la voluntad de Dios. Es que el mundo no le agrada la verdad. Yo digo el mundo, pero muchas veces a nosotros también nos duele que nos digan la verdad. De hecho, en nuestra esencia estamos acostumbrados a optar por la mentira que por la verdad. Está en nuestra esencia. Por eso cuando tenían a Pilato y a Jesucristo, tenían la verdad y la mentira. ¿Quién eligió el pueblo? La mentira. Amén. Sí, Señor. Eso está de alguna forma en nosotros, pero más Dios, que es misericordioso, viene y nos corrige a través de su presencia. Jeremías estuvo encarcelado, lo apiedraron, se reían, Amén. se burlaban de él por causa de Cristo o del Señor, de Jehová de los ejércitos en aquel entonces. Y nosotros cuando hemos leído la palabra en este momento, que decía el capítulo 12, versículo 5, si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? No sé si entiende lo que dice el Señor, pero tal vez podríamos leer el versículo 12 en adelante. Mire cómo dice Jeremías: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, le dice, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado en los caminos de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Jeremías le está diciendo y está reconociendo la grandeza de Jehová y cómo Él es, y le dice, tú eres justo. O sea, no hay duda cómo es Dios. Pero yo tengo un reclamo, Señor. Veo que los impíos están siendo prosperados. No solamente prosperados, dice la palabra, más adelante, más encima dice que donde el Señor los plantó, ahí están teniendo frutos. Y son desleales. Como diciendo, yo que soy leal a ti. Yo que soy justo, que he buscado y he sido obediente, no tengo los mismos resultados. Humanamente quizás es injusto, pero Dios que conoce todas las cosas es un Dios perfecto. Amén. Y nos guste o no nos guste, hermanos queridos, los que hemos sido llamados y escogidos, hay cosas que no van a suceder, pero es para nuestro bien. No podemos pensar como el mundo
piensa. No podemos estar pensando como ellos creen que es. Porque el mundo piensa en su presente. Pero Dios que nos ha llamado no solamente nos hace experimentar o disfrutar o creer y valorar el presente, sino también de poder aceptar nuestro futuro. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, hermanos queridos. Porque Dios nos ha llamado no solamente para poder experimentar esto, sino que Dios tiene algo más para nuestra vida. Amén. Y cuando nosotros estamos pasando estos sucesos, estos problemas, estas injusticias, como quieran llamarles, póngale el título que usted ya sabe. Nos encerramos y decimos, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están tus palabras? ¿Dónde están tus proezas? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está esa palabra que dijiste en un comienzo? Que yo estaría contigo hasta el final. Amén, Señor. Y creemos que Dios nos ha abandonado por alguna razón que no entendemos. Porque vemos la injusticia sobre nuestras vidas. Y ponemos nuestra causa ante Dios diciendo, Señor, he tratado de ser justo. He tratado de ser humilde, sencillo, temeroso a ti. Y solamente veo malos resultados en mi vida. Y nos comparamos muchas veces con los demás. ¿Y por qué los demás que son ahí son tibios? Otros que son ni tibios, son más fríos. Y son más prosperados que nosotros que somos más justos. ¿Qué está sucediendo? Esa era la pregunta de Jeremías hacia Dios. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano está cercano está tú en su boca, pero lejos de sus corazones. Señor. Humanamente nos da impotencia, injusticia, de ver de aquellos que solamente de labios pronuncian a Dios y son prosperados, pero no han sido capaces de atesorarlo en su corazón y vivirlo, porque es muy fácil de poder anunciarlo a través de nuestros labios, pero hay una diferencia tremenda de poder que la presencia de Dios esté en nuestros corazones. Cuando Dios está en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra alma, nuestra vida empieza a ser cambiado, queridos hermanos. Empieza Dios a trabajar en nuestras almas, en nuestra vida. Yo decía el otro día, somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo está acostumbrado a hacer las cosas del mundo. Nuestra alma está acostumbrada a recibir lo que el mundo le está entregando a través del cuerpo, a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos. Disfruta de eso y nuestra alma se alimenta de eso. Nuestro espíritu, si no tenemos al Señor, estamos muertos, dice la palabra. Pero cuando viene a habitar la presencia del Señor, le da vida. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestra alma y empieza a limpiar, como dice la palabra, nuestra casa de toda la inmundicia que teníamos ante la presencia de Dios. Entonces empieza a sacar las cosas que a nosotros nos agradaba, disfrutábamos. Y no solamente empieza a trabajar en nuestra alma, empieza a trabajar en nuestro cuerpo. Ya no podemos empezar a ver lo que veíamos antes, escuchar lo que escuchábamos antes, porque eso no alimenta nuestra alma. Bendito Dios. Entonces ahora empezamos a experimentar y a conocer cómo Dios trabaja en nuestra vida a través de la presencia del Espíritu Santo. Y ese es un trabajo arduo que muchas veces nos cuesta. Bendito Dios y Señor. Pero es parte de nuestro convertimiento a los caminos del Señor. Es por eso que nosotros decimos, y dice más encima la palabra, que la presencia del Espíritu Santo vive en tu corazón. Que no apagues el Espíritu Santo, sino a lo contrario, que avives el fuego en tu interior. Amén. Porque es de la única manera que empiece a trabajar en nuestra alma y nuestra conducta, nuestra vida tenga nuevos resultados. Y el mundo puede reflejar que ya no somos el mismo como cantábamos. Porque Dios nos ha llamado con un propósito, con un plan divino que aunque a usted no le guste, están los planes de Dios. Sí, señores. Es por eso, hermanos queridos, hay cosas que al mundo le resultan y a nosotros como hijos de Dios no. Y hay cosas que nos resultan a nosotros como hijos de Dios que al mundo no le resulta. Es que los planes de Dios son personales. Amén. De cada uno de nosotros. Amén. Señor, amén. Jeremías estaba allí. Como título dice el capítulo 12, queja de Jeremías y respuesta de Dios. Capítulo 12, versículo 3.
Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos, mire cómo actúa Jeremías. Arrebátalos como ovejas para el descolladero y señálalos para el día de la matanza. Oh Señor. Es como en otras palabras que decimos, Señor, llévatelo antes que te lo mande. Señor, mira al impío, mira al que tiene el corazón duro, aquel que no acepta tu voluntad, aquel que disfruta y goza del mundo y se burla de tu palabra, se burla de tu presencia, de aquellos que hacen escarnio en las calles diciendo que Dios no existe. Pero lo que hemos sido tocados y convertidos por misericordia del Señor, decimos, si es verdad, Dios existe. Amén. Estábamos perdidos en el mundo, pero Dios es real, como dice una alabanza también por ahí. Aleluya. No te he visto, pero te siento. Amén. Cada vez que te siento, mi cuerpo tirita o se mueve a tu presencia. Porque la presencia de Dios es muy fuerte para la gloria de Dios. Amén. Sí, Señor. Pero Jeremías, enojado, viendo la injusticia y viendo cómo tenían fruto aquellos que eran impíos, le dice, Señor, cátalos como ovejas, llévalos al matadero. Así queremos actuar nosotros, humanamente. Queremos que la justicia de Dios ahí se cumpla. Y si se cumpliera la justicia de Dios, no sé cuántos quedaríamos parados. Así es, Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros quedaríamos aquí en pie, hermanos queridos? Bendito Dios, sí, Señor. Es por su gracia. Amén. Es por su Amén. misericordia. Sí, Es Señor. porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Gracias, Jesús. Y ya tenía predestinado cosas grandes para nuestras vidas. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra? Miren lo que dice Jeremías. Por eso yo meditaba delante de lo que se mencionaba. De la presencia del Espíritu Santo estaba trabajando conmigo aquí en el asiento. Porque dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? He meditado cómo estamos pasando estos últimos años con el gobierno que tenemos. Aunque a usted no le guste, pero hay una gran diferencia hace unos 4 años atrás. Estábamos mejores. Se ve escasez. Están más caras las cosas. ¿Por qué? Por causa de aquellos que nos gobiernan, que no conocen y no aceptan a Dios. De labios, como dice la palabra. Porque cuando les conviene se acercan a la iglesia, a los pastores, al pueblo de Dios a buscar votos. Pero sus corazones están endurecidos porque sus pensamientos son diferentes. Y por causa de aquellos que hacen iniquidad, el resultado es injusto. Y nosotros más encima vivimos al mismo. Somos parte de aquello, hermanos. Somos de alguna forma, por la culpa del... Somos alcanzados. Exactamente de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Amén, Señor. Nosotros somos alcanzados, hermanos queridos, como dice. Bendito Dios. Hay muchos que están sin trabajo, siendo hijos de Dios. Señor, ayúdanos. Eso nos enseña que también todo lo que nosotros hacemos tiene resultado. Y Jeremías estaba cansado de esto. Y veía que no había frutos en la tierra. No era un tiempo bueno por causa de aquellos que la gobernaban, de aquellos que estaban ahí, hombres desobedientes a la voluntad de Dios. ¿Qué no, hermanos queridos, si estuviera así? Porque nosotros que hemos experimentado y sabemos cómo trabaja Dios de alguna forma, sabemos que si buscamos de Dios de todo corazón, sin duda tendremos buena recompensa para la gloria del Señor, porque Dios es justo. Y entra en el versículo 5, cuando lo que acabamos de leer al comienzo, y ahí responde. Ya voy a estar terminando, hermano. Y me ayude el Señor, pero con esto termino. Porque así responde Jehová a Jeremías. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? O sea, si humanamente nosotros hasta ahora ya lo hemos cansado, ¿cómo vamos a ser capaces de correr con aquello que el Señor tiene preparado, hermanos queridos? Si ya nos sentimos agobiados, desilusionados, si ya no hemos, ahora hasta en estos momentos nos sentimos entendidos, injustos, ¿cómo vamos a alcanzar a correr con los que sí realmente corren? Y lo que quiere decir el Señor que va hacia Jeremías es que lo ha llamado no para correr
a pie, sino a correr con los caballos. Bendito Dios. Y lo que tú estás viviendo, lo que estamos experimentando, lo que hemos vivido en estos tiempos, en nuestra vida, es una preparación para lo que el Señor tiene más adelante. Amén. Amén. Hermano, déjame decirte, yo hace unos días atrás hemos tenido lucha nosotros igual como familia, espiritualmente nos referimos de alguna forma en este último tiempo, porque pasan cosas toda nuestra familia, hermanos queridos. Y cuando las cosas no se dan como hemos querido, como hemos pensado, bueno, muchas veces hay desilusión y hay que estar animando, fortaleciendo en el Señor. Amén. A todos nos pasa. Pero, como le dije a mi esposa y a mi hijo, debemos quedarnos con lo que dice Romanos y aceptar esta palabra del Señor, que todos los que aman a Dios, todos los que aman a Dios, Todas las cosas. todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a quien, a los que son llamados conforme a la voluntad, con un propósito de Dios. O sea, te guste o no te guste el resultado que has tenido durante este año, hermano, déjame decirte que te quedes con esta palabra. Que si tú amas a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Aunque no tengas lo que tú por tanto luchaste, por tanto te esforzaste este año, por tanto quisiste, anhelaste y no lo tienes porque no lo lograste. Y más encima no lo lograste porque por tu fuerza o tu conocimiento, sino no lo lograste por la injusticia. Déjame decirte que debes conformarte con esta palabra que dice el Señor, que a todos los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso le estaba diciéndole Jehová a Jeremías, tú es verdad, estás sufriendo por la causa de mi nombre, pero te estás cansando con los que solamente han corrido a pies. Pero yo te tengo algo mejor y es para correr con los caballos. Bíblicamente los caballos podemos decir que hay diferencia, ¿cierto? Hay fuerza, potencia. Sí, amén. Iglesia, no te canses fuera de tiempo. Amén. Ayúdame. Dios nos está preparando para correr con caballos, contra los caballos. Bendito Dios. Y más adelante el Señor le dice, y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, en otras palabras, si no nos sentimos seguros en este tiempo de paz, ¿cómo lo vamos a sentir después cuando estemos en tiempo de guerra, de conflicto? Si en este tiempo, hermanos queridos, no nos hemos sentido seguros, imagínense cómo lo vamos a sentir después. Eso le está diciendo el que va a Jeremías. En la espesura del Jordán se dice que era una tierra hostil donde había leones, había maleza, no era una tierra buena los días donde se encontraba. O sea, si nosotros estamos en tierra buena y no nos sentimos bien, ¿cómo creerá que nos vamos a sentir en esas tierras complicadas? Que el Señor sí nos va a llevar. Amén. Porque tiempos mejores nos vienen. Así es, Señor. Tiempos mejores nos vienen. Póngase en pie. Siempre he pensado y creo que Dios me ha llamado para estos tiempos. Y por eso doy gracias al Señor por la vida donde yo nací, donde crecí, con la familia que crecí. Con mis hermanos, mis padres. Doy gracias por eso cada vez. Porque pienso que el Señor allí me hizo endurecer mi corazón. Experimentar tantas cosas en el mundo. Había cosas que yo nunca he contado, ni a mi esposa le digo yo. El otro día le conté algo a ella. Quizás a lo mejor entiende por qué nosotros hemos sido de tal manera. Porque el mundo ha endurecido nuestros corazones. Pero ahora que conocemos al Señor, nosotros damos gracias por eso. Yo doy gracias por la vida que el Señor, y si el Señor me diera la oportunidad de nacer en la misma familia, con mis mismos padres, con mis mismos hermanos, en el mismo campamento, en la misma población, con las mismas amistades, yo le diría que sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siempre y cuando supiera que después me quiere este mismo futuro. Amén. Valora de dónde el Señor te sacó. Amén. No te olvides de dónde el Señor te ha llamado. Amén. No te quejes de la vida que llevabas.
Porque en los caminos del Señor, en el plan divino de Dios, hay cosas mejores. Como dicen los deportistas, ese era un precalentamiento para lo que el Señor te tiene preparado en la vida nueva. Aleluya. Dios, amén. Sí, amado hermano. Toda injusticia que puedas decir ahora, todo dolor, Gloria a Dios. todo problema que puedas estar viviendo en este tiempo, es un precalentamiento para lo que el Señor te tiene preparado más adelante. No te quedes ahí. Párate y sé valiente. El ángel que se presentó en el libro de Jueces a Gedeón le dijo: hombre esforzado y valiente. Gedeón le dijo: Señor Jehová, le dijo, Dios, de la tribu más chica soy yo, de Manasés, y de los más pequeños, de ahí soy yo. Yo siempre digo, Manasés significa la palabra olvidado, y era pobre, el más pequeño, el último. Pero como dice el pastor muchas veces, ¿saldrá algo bueno de dónde? ¿Saldrá algo bueno? Si es la voluntad de Dios, sí sale algo bueno. Sí, Señor. Vamos a orar. Amén. Hermanos, si hay hermanos enfermos, pasa adelante. A lo mejor no vamos a alcanzar a poner las manos sobre tu vida, sobre tu cabeza, pero no dudes que la presencia de Dios está trabajando contigo. Amén. Si tienes problemas, ya estamos terminando el año y las fuerzas se están agotando. Ven a los caminos del Señor. Amén. Pide que Dios renueve tus fuerzas. Dios. Mientras busquemos del Señor, siempre habrá esperanza a nuestros problemas, a nuestras circunstancias. Amén. Siempre habrá una puerta Amén. posible de bendición a nuestras vidas si buscamos de Dios. Amén. Vamos a orar. Y yo digo también, aquellos que están atrás están bien, como yo, no se me van a ayudar a orar. Los ancianos me ayudan a poner las manos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta ha sido tu palabra, Dios mío.